A nadie se le ocurre contradecir el diagnóstico de un médico, ni dar consejo de bolsas a un economista. Y a nadie se le pasa por la cabeza pensar que un abogado no se conoce las leyes de su país. Pero la cosa con los historiadores es bien distinta. Insultos hacia un historiador si se está hablando de un tema que a nivel personal no conviene o no se está de acuerdo. Desprestigiar los conocimientos de un historiador a través de unos argumentos que no tienes ni pie ni cabeza ni ningún fundamento histórico o académico. No se cuentan con historiadores a la hora de desarrollar un proyecto de carácter histórico por parte de organismos públicos o privados. O simplemente la concepción social de que para la sociedad la historia no sirve para nada. En este vídeo vamos a ver el problema que sufrimos los historiadores. Y es que la sociedad ha pasado de considerar a los historiadores como personas sabias, personas cultas y de mucho conocimiento, a considerárseles frikis, personas que molestan, tocapelotas y que lo único que hacen es remover la mierda del pasado. La ignorancia de nuestra especie se vuelve cada vez más pretérita en lugar de ir avanzando. Las personas que se han pasado años adquiriendo conocimientos ahora mismo están siendo relegadas por nuevos modelos sociales a seguir. Modelos a seguir en los que ahora el mérito se encuentra en mostrar en una cámara qué ropa me he comprado en las rebajas o increíbles hechos históricos y culturales, y diría que incluso inhumanos, como pasarme 4 horas jugando al Fortnite o mostrándote mi musculatura, afianzando más un modelo físico y social y humano nada integral y nada inclusivo, y lo más importante, que no se asemeja ni en esto a la realidad de los modelos sociales a nivel mundial. Si tú te das cuenta, en verdad, en el agua, de hecho aquí tengo una botella de agua de Bonafont, en el agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para para la hidratación. De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata. ¡Ah, con Dios! Ahora venga, ahora decir. Y es que las redes sociales, unidos a no tener ni puta idea de la vida, junto con la ignorancia, se ha convertido en el modelo a seguir a nivel planetario. A los historiadores se les tachan de ignorantes, de mentirosos, de frikis, cuando están tratando un tema y está exponiendo un argumento bajo un conocimiento previamente adquirido. El problema viene cuando el tema que se está tratando no es afín a tu ideología, y es cuando aparece el insulto hacia los historiadores. Ignorantes, frikis, removemierdas. Esto pasa en numerosos temas en los que el historiador sí que está capacitado para hablar, como son temas políticos, ideologías religiosas, batallas bélicas o el tema estrella, el descubrimiento de América. Mira qué a gusto está ella aquí. Hola. Hola. ¿Esta es tu casa? Sí, es mi casa. Oh, ¿y de dónde vienes? De España. Oh, ¿hablas español? Ah, claro, en España se habla español. Oh, yo pensé que hablabas como los canadienses. No me lo creo. ¿De verdad? Sí, de verdad. Y es que esto me acaba de pasar. Veréis, al margen de mi labor en YouTube, donde me dedico a divulgar la historia, también me dedico a la realización de rutas turísticas patrimoniales, donde lo que intento es poner en valor el patrimonio a la misma vez que educar en historia y patrimonio y arqueología y historia del arte a los grupos que quieran venir a una de mis rutas. Y ahora mismo estoy finalizando una ruta que voy a ofertar el mes que viene, el próximo mes de febrero, y que está tematizada en la guerra civil en España. No veas. Los últimos 3 meses de mi vida me los he pasado investigando, documentándome, diseñando la ruta, hablando con los responsables de los distintos puntos que quiero visitar, organizando qué vocabulario no demasiado técnico voy a utilizar para que los asistentes se enteren bien, y no veas la de trabas que me han puesto. Uy, es que ese tema es muy escabroso. Eso a la gente no le va a gustar, ¿eh? ¿Y tú piensas hablar de los fusilados en combate? Señora, me he pasado 3 meses de mi vida organizando una ruta de 1 hora y media para ofrecer la mayor calidad posible, y a ti lo único que te interesa es que no diga los nombres de los fusilados.
¿Que a la gente no le va a gustar que hable de la Guerra Civil Española? Pero yo qué culpa tengo de las cosas que ha pasado en la historia. Señora, ¿cómo no voy a hablar de los muertos si soy historiador? Me dedico a investigar la vida de los que han muerto. ¿Prefiere usted que le hable del Festival de Eurovisión? Claro. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que la Guerra Civil Española ocurrió hace 89 años. Porque si la ruta que estoy diseñando fuese de temática de las guerras médicas o los muertos en combate en las guerras médicas, pues a ella directamente eso le iba a sudar el coño. El problema es que no hacen ni un siglo de los sucesos que voy a contar. Pero hija, esa es la historia de nuestro país. Historia que está cayendo en el olvido y que yo me estoy encargando, como en mi vídeo de Membrillo Bajo, que aquí os dejo el enlace, que no caiga en el olvido ni se pierda. Ese es el trabajo de un historiador. Pero es que los historiadores están ninguneados incluso antes de ser historiadores, antes de comenzar la carrera. Cuando una persona dice a su entorno su idea de ingresar en la universidad para estudiar historia, ya comienzan a denigrar ese oficio. ¿Y la historia para qué sirve? Me cago en mi puta. A mí hay algo que se me escapa. La historia sirve para que a través de lo que hemos aprendido en el pasado podamos construir nuestro futuro. La historia sirve para que la sociedad sea más integral e inclusiva. La historia sirve para que parte de la sociedad pueda luchar por sus derechos a través de la ejemplarización de las conductas y hechos del pasado. Por ejemplo, las mujeres. La historia sirve para que tu país siga existiendo. La historia sirve para que no quedes como un inerte cerebral cuando te metes a debatir en determinados temas. La historia sirve para que tu país gane mucho dinero. Porque, señores, el turismo cultural y patrimonial e histórico y artístico de un país es de los sectores económicos que más dinero deja un gobierno. De la investigación de un historiador, del trabajo de un historiador, come el gobierno, los museos, los hoteles, los restaurantes, las tiendas de recuerdos, los taxis. Se crean millones de puestos de trabajo. Pero la primera semillita la puso un historiador con su trabajo. Pero el intrusismo profesional hacia el historiador existe, ¿eh? Y es que ya cualquiera se ve capaz ya no solo de debatir un tema histórico, sino de incluso realizar una publicación o realizar una investigación. Yo he visto investigaciones copiadas literales de Wikipedia. Y es que, señores, no todo el mundo sabe investigar. Mejor dicho, no todo el mundo sabe leer. ¿No me creéis? La principal fuente de documentación histórica de información para un historiador son los documentos. ¿Creéis que todo el mundo sabe leer esto? Que vivimos en un mundo y en una época donde lo único que importa es hacer dinero. No importa el conocimiento. Por ejemplo, para trabajar en una empresa de guías turísticos, lo único que te van a pedir son que hables 2 idiomas. El tema de explicar el monumento, ellos te van a dar la información descargada seguramente de la Wikipedia. Esa información te dan un PDF, te lo estudias y después se lo escupes a los turistas. El guía bueno es el que consigue enganchar al turista y ese quiere aprender más de lo que está viendo y oyendo. Y habitualla de preguntas al guía. ¿Qué pasa cuando un guía no es historiador y un turista, un cliente, le hace una pregunta y este no se la sabe? Pues se la inventa. El domingo pasado me pasó a mí. El domingo pasado fui con un amigo a visitar un yacimiento arqueológico. Durante la visita tuve una duda, porque yo no lo sé todo. Es imposible que un historiador lo sepa todo. Total, que le hice una pregunta. Y la contestación yo sabía que se la había inventado porque no tenía ninguna lógica. Bueno, ¿y qué decir de determinados trabajos relacionados con la historia y en los cuales no cuentan como asesor a un historiador y después pasan cosas como esta? ¿Tu primera impresión, Juana, cuando lo viste? No, la verdad digo, qué cosa más fea. En fin, que el mundo tiene un problema, que cada vez vamos más para atrás y que no tenemos solución. Me voy porque me enciendo. Suscríbete. Chao.